Muy buena noticia para los que se resistieron a las vacunas. Bueno, hasta cierto punto, pero también es buena para quienes se vacunaron. Y resulta que la Fundación Melinda y Bill Gates... ¿Cómo? ¿Que los antivacunas creen que Bill Gates creó el virus? Ok, bueno, hagamos a un lado eso, pero el punto aquí es que en The Lancet, una revista sumamente prestigiosa... ¿Qué? ¿Que no creen en la ciencia? Ok, no importa, pero el asunto aquí es que justamente se demostró a través de un metaanálisis que es eso, un estudio, bueno, una serie de estudios del más alto nivel de evidencia. De hecho, esto fue un metaanálisis. Y resulta que al menos en las variantes, en los ancestrales, como son la alfa, la delta y la primera aparición de la Omicron, así como la mezcla entre las anteriores, es decir, la BA1 de la Omicron, es igual de eficaz la protección, o bueno, no igual, pero muy similar a la vacunación en quienes se infectaron previamente por SARS-CoV-2 y adquirieron COVID-19. ¿Cómo? ¿La autoinmunidad? ¿Crees que les tenga que decir? Ok, bueno, sí. Es importante decir eso sí, que bueno, desgraciadamente las personas que no sobrevivieron porque se infectaron, pues porque no generaron una respuesta adecuada. Quienes sobrevivieron, claramente, pues fue por el tema de la inmunidad. Sin embargo, sí hay un gran bemol, además de que claramente pues va a sorprender a muchos antivacunas que aseguran que Bill Gates es el diablo, porque bueno, pues su fundación fue quien patrocinó este estudio. Tiene varios bemoles que ellos mismos explican al final. Y una de sus limitantes es que únicamente se llevó hasta las 40 semanas en la mayoría de los casos. O sea que no sabemos qué va a suceder más allá. Y además la respuesta de anticuerpos en aquellos que se infectaron con las cepas ancestrales, es decir, alfa y delta, bueno, las de relevancia humana, porque hubo muchas otras, pero las de relevancia humana, pues resulta que su protección contra la Omicron y especialmente contra las variantes subsecuentes, en realidad todavía no se conoce, pero lo que hay de la primera aparición de Omicron es que más o menos fluctúa entre un 35 hasta un 40%. Por ahí hay un grupo que asegura que puede ser hasta del 88% en ciertas circunstancias. Recuerden que la respuesta inmunológica es muy variable y depende de tu genética, de si tienes o no comorbilidades, por ejemplo, alguna enfermedad que pueda alterar la inmunidad, como es la diabetes mellitus, o la presencia de una enfermedad autoinmune, o incluso alguna infección crónica debilitante, como por el VIH-Sida, o el cáncer. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y además algo que sí es importantísimo, no se me vayan a confiar con esto, porque recuerden que el haber tenido SARS-CoV-2 y bueno, la manifestación de COVID-19 incluso leve, aumenta el riesgo de presentar distintas enfermedades, entre ellas un aumento del riesgo cardiovascular, que eso ya está perfectamente bien estipulado, incluso superando el 2 a 3 veces, o sea, 200 a 300% con respecto a las personas que no tuvieron un cuadro de COVID-19. Esto especialmente los que fue moderado a grave. Así que no es para asustarlos, simplemente es para que sepan que es algo que deben de cuidar especialmente. Por otro lado, también el riesgo de autoinmunidad más o menos se incrementa un 43%. Y esta posibilidad, el hecho de haber tenido COVID-19, principalmente cosas que se han visto son vasculitis, artritis reumatoides, psoriasis, que es más autoinflamatoria, y anemia hemolítica. Así que no es mejor infectarse que vacunarse. Lo ideal es, de hecho, complementar y, pues, todavía más ideal, pues, no haberse infectado nunca. Pero bueno, obviamente eso es casi imposible con todas las actividades que tenemos que hacer. Pero bueno, aquí el tema es, se los dejo de tarea, no se me vayan a confiar, y el hecho de que estos metaanálisis demuestren que haberse infectado previamente con las cepas ancestrales, la respuesta inmunológica es prácticamente igual que las vacunas. Recuerden que se limitó únicamente a 40 semanas, así que faltará ver con el paso del tiempo. Y desde luego que nunca va a ser mejor infectarse y arriesgarse, porque pues sabemos es un virus que, aunque afortunadamente en un pequeño porcentaje, puede ser mortal y dejar muchas secuelas.
Y hablando de eso, por ejemplo, se han descrito algunos casos, sí, muy aislados, pero existentes, de anticuerpos contra diversos componentes del cerebro que incluso desencadenan enfermedades neuropsiquiátricas de gran intensidad que llevan hasta la psicosis. Pero pues eso es una noticia que creo que en general puede considerarse muy buena. Cuídense mucho y no olviden compartir.